Buenos días, buenas tardes, amigos inversores de Value School. Vamos a dedicar unos minutos a analizar el comportamiento diferente que tienen activos reales y activos monetarios respecto a rentabilidad y riesgo y cómo este comportamiento varía a lo largo del tiempo. Porque hay algún par de aspectos que son contraintuitivos y son muy útiles para el inversor. En primer lugar, para simplificar, vamos a asumir que cuando hablamos de activos reales nos referimos exclusivamente a acciones. Y de forma parecida vamos a identificar activos monetarios con bonos, letras del tesoro, activos lo que habitualmente llamamos de renta fija. No es exactamente así, pero nos vale bien para los propósitos de este pequeño vídeo. Hay bastante consenso en aceptar el comportamiento respecto a rentabilidad y riesgo de estos dos tipos de activos. Hay bastante acuerdo sobre el hecho de que bajo condiciones de diversificación, tanto temporal como de tipo de activo, las acciones tienen mayor rentabilidad que los activos monetarios, que los activos fijos. Claro, la contrapartida es que también tienen mayor riesgo si no hay suficiente diversificación. Con lo cual, pues ya tiene sentido la relación básica que hay entre rentabilidad y riesgo que todos damos por hecho. Bueno, pues el objeto de estos minutos va a ser comentar un par de artículos y un libro sobre cómo esta relación entre rentabilidad y riesgo varía según aumenta el periodo de inversión. Al siguiente sorprendente resultado. Hay una gran cantidad de estudios, de artículos, de libros que hablan sobre esta relación entre rentabilidad y riesgo, pero para ilustrar este pequeño vídeo voy a utilizar básicamente pues un par de ellos. Por una parte, pues el bastante conocido Stocks for the Long Run, inversiones a largo plazo, de Jeremy Siegel, y dos artículos de un profesor de IES, de un colega, Javier Estrada, sobre este tema. Este que habla sobre cómo la rentabilidad o la relación de rentabilidad entre acciones y renta fija varía según la duración del horizonte temporal. Y un segundo artículo también de Javier Estrada, que habla de cómo si medimos el riesgo con una medida diferente de la variabilidad en precios, pues los resultados también son sorprendentes. Así pues, estas son las tres fuentes que vamos a utilizar. Stocks for the Long Run, un artículo sobre evolución de las rentabilidades y riesgo a largo plazo y qué pasa cuando pasamos de medir el riesgo como una variabilidad en precios, lo medimos como propone Warren Buffett, como la posibilidad de perder valor adquisitivo. Vamos a comenzar analizando la evolución o las rentabilidades habitualmente obtenidas en una media, tanto por acciones como por renta fija. Para ello vamos a empezar con la base de datos que utiliza Jeremy Siegel, que cubre 200 años, prácticamente desde donde se tiene constancia propiamente documentada. Empezamos pues con el análisis de rentabilidades. Esta tabla recoge las rentabilidades de acciones, y de letras del tesoro, para varios periodos de inversión. Vamos a centrarnos de momento en periodos de inversión de solamente un año. Serían estos datos de aquí. Obviamente, las rentabilidades máximas en un año determinado son mucho mayores en el caso de las acciones que en el caso de la renta fija. Por otra parte, la contrapartida es que las rentabilidades mínimas
las rentabilidades mínimas en el caso de las acciones también son mucho más mínimas que en el caso de la renta fija. Lo que ya sabíamos, pues mayor rentabilidad, pero también mayor riesgo de que haya una reversión de la rentabilidad y se convierta en negativa. Eso respecto a un año. Si aumentamos el periodo inversor, como no puede ser de otra forma, pues también, es decir, si en lugar de analizar 200 periodos de un año, analizamos 199 periodos de 2 años, todos los periodos de 2 años que ha habido, pues vemos, de 2 años, pues vemos que los resultados se atenúan. Es decir, la rentabilidad máxima de tener acciones baja al 41%, pero por otra parte la rentabilidad mínima de tener acciones pues es algo más baja. También es normal porque tiene lugar una diversificación temporal. Y en el caso de los instrumentos de renta fija, pues sucede lo mismo. Pasa del 23 al 21% y varía poco del 15 al 15,1%. Es decir, sigue habiendo una discrepancia, una diferencia de rentabilidades a favor de las acciones, pero también cuando bien mal dadas, pues es un resultado más extremo. Ahora me gustaría que nos fijáramos qué pasa cuando el periodo inversor pasa a 30 años. A 30 años. Bueno, cuando el periodo de inversión es tan largo, la rentabilidad de las acciones, como viene siendo hasta ahora, en los años mejores es mayor que la rentabilidad de los bonos, pero lo sorprendente es que la rentabilidad mínima de las acciones, primero, es positiva y ciertamente resulta ser además menor que la rentabilidad más negativa de los bonos, con lo cual es un resultado bastante interesante. Para periodos de tiempo largo, la rentabilidad máxima y mínima de las acciones es mayor que la rentabilidad máxima y mínima respectivamente de los bonos. Esto en lo que se refiere a rentabilidades. Vamos a analizar ahora, también con los datos de Siegel, cuál es el comportamiento respecto a el riesgo. He de comenzar diciendo que hay una gran controversia, o al menos no hay un acuerdo sobre qué significa riesgo para un inversor, y esta diferencia va a ser clave en esta sesión que estamos teniendo. Habitualmente, la forma, en los últimos 50 años, la forma más aceptada para valorar el precio de un activo financiero es el llamado el Capital Asset Pricing Model, que lo que viene a decir es que la rentabilidad de un activo depende de la rentabilidad libre de riesgos y de el premium, el extra de rentabilidad del mercado respecto a esa tasa libre de riesgos. El factor de proporcionalidad, que es lo que nos interesa, es un número que se llama beta, el factor de beta, y en cierto modo, este modelo recoge o expresa beta como una medida de la variabilidad en precios. Aquí es donde aparecen algunas discrepancias. Es decir, tiene lugar una asimilación entre riesgo y variabilidad en precios, lo cual tampoco es tan descabellado, porque cuanto más variable en precios sea un activo, más riesgo corre un inversor de que en el momento en que quiera venderlo, pues quede atrapado por un precio bajo no conveniente. Siendo esta la medida estándar en la mayoría de los estudios sobre riesgo, vamos a recoger lo que la evolución del riesgo de los diferentes tipos de activo, también según Jeremy Siegel. Según esta medida del riesgo basado en la variabilidad, la podemos ver aquí, la variabilidad de los diferentes tipos de activo, pues nos encontramos que para periodos de un año,
para periodos de un año. Como no podía ser de otra forma, los activos reales, las acciones, tienen más variabilidad que los activos fijos, ¿no? que las letras del Estado, lo cual tiene sentido. Es bastante parecido, y también es consistente que a lo largo del tiempo, según pasa el tiempo, es decir, según pasamos a un periodo de 2 años o de 5, pues la variabilidad, ahora hablo de variabilidad expresada como la desviación estándar en los precios de los activos, la variabilidad de los activos reales va bajando, como también va bajando la rentabilidad de los activos, la variabilidad de los activos fijos o activos monetarios. Sin embargo, fijaros aquí, para periodos de tiempo largos, de 30 años, tiene lugar lo siguiente. Resulta que, si os fijáis bien aquí, que la variabilidad para las acciones es incluso más pequeña que la variabilidad para los bonos. Y esto que sucede para periodos de 30 años sucede en menor medida también para periodos de 20 años. Es decir, que pasado un tiempo, lo que podríamos llamar largo plazo, en largo plazo no es cierto que los bonos tengan menos variabilidad que las acciones, que los stocks. Más bien sucede al revés. En un portfolio suficientemente diversificado, en un periodo de tiempo largo, las acciones tienen menos variabilidad que los activos monetarios fijos. Y eso asumiendo que la variabilidad representa el riesgo, que ahora veremos tiene otra interpretación. Con lo cual, el esquema anterior, en el que comparábamos rentabilidades y riesgo de activos reales y monetarios, en los que nuestra intuición pues era clara al decirnos pues que a mayor rentabilidad, mayor riesgo en ambos casos, hay que matizarlo teniendo en cuenta si la inversión es a corto plazo o a largo plazo. En inversiones a corto plazo, efectivamente, tiene lugar pues esta correspondencia, mayor rentabilidad, mayor riesgo. Sin embargo, como acabamos de ver, en inversiones a largo plazo, cuando el largo plazo puede ser de 20 a 30 años, tiene un lugar lo contrario. Es decir, que la rentabilidad de las acciones sigue siendo mayor que la rentabilidad de la deuda, de los activos monetarios. Sin embargo, el riesgo no solamente no es mayor, sino que es incluso algo menor, lo cual se da una situación que supone una gran oportunidad para los inversores a largo plazo, porque pueden invertir en activos con mayor rentabilidad a largo plazo y con menor riesgo también a largo plazo. Estos números que veíamos, que se evidenciaban en el estudio de Siegel, también pueden verse en otros estudios. Por ejemplo, en este estudio de Javier Estrada, los resultados son similares tanto para corto plazo como para largo plazo. Veamos. Esta tabla muestra las rentabilidades anuales y la desviación estándar de un paquete muy diversificado tanto de acciones como de bonos en un conjunto de 19 países cubriendo unos 109 años. Es una base de datos bastante comprensiva. Entonces, para hacer una historia larga, corta, entre las medidas de rentabilidad, esta corresponde a la media geométrica que está ligada con los rendimientos anualizados. Está lo que ya sabíamos, que en un año determinado, con retornos de un año, pues es mayor, obviamente, el rendimiento de las acciones que el de la renta fija. Por otra parte, también es cierto que la desviación estándar, que es una medida de la variabilidad en los precios, que a su vez, según el CAPM, es una medida del riesgo, lo tomamos como una medida del riesgo
más o menos, bueno, pues vemos que también, como cabría esperar, también pues las acciones tienen más riesgo que los bonos, que es lo correspondiente al periodo de un año de la tabla anterior. Sin embargo, cuando aumentamos el periodo de inversión, es decir, pasamos de solamente un año pues a 5, 10, 20 o 30 años, esta tabla que recoge la variabilidad, vemos que la variabilidad de las acciones respecto de los bonos, que inicialmente, obviamente, como acabamos de ver, es mayor en el caso de las acciones respecto a la renta fija en periodos de un año, en periodos de 30 años es precisamente al revés, como acabamos de ver, como vimos en el caso de Siegel. Es decir, que la rentabilidad de las acciones es menor que la rentabilidad de la renta fija. Al revés exactamente que con periodos de un año. Es decir, que a medida que aumenta el plazo de inversión, deja de ser cierto que las acciones tienen más variabilidad que la renta fija. Hay un momento en el que esto se revierte. Estos resultados todavía pueden ser más extremos si se cambia la definición de riesgo. Por ejemplo, en este otro artículo, Javier Estrada plantea replicar los resultados o volver a hacer el estudio, pero con la definición de riesgo que propone Warren Buffett, de realmente para un inversor el riesgo no es la variabilidad en precios en un periodo de tiempo determinado, en su periodo de tiempo de inversión, sino la probabilidad de que durante ese periodo de tiempo de inversión, de que durante su horizonte temporal, su inversión pierda poder adquisitivo teniendo en cuenta el impacto de la inflación. No se trata tanto de la medida tradicional de riesgo de variación en precios como de una medida alternativa que hace referencia a alcanzar mayor o menor rendimiento que la inflación de ese periodo de tiempo. Entonces, lo que hace en este artículo es comparar la variabilidad de tanto acciones como bonos, como renta fija. Acciones como renta fija. Esto es en un año, para periodos de un año, y como se ve, teniendo en cuenta la variabilidad, la desviación típica, la variabilidad, que como es consistente con el caso anterior, pues vemos que para periodos de un año, pues obviamente la variabilidad en las acciones es superior a la variabilidad de los bonos. Hasta ahí de acuerdo. Sin embargo, cuando para periodos más largos, de 10, 20 o 30 años, para periodos largos, cambiamos la definición de riesgo para que recoja la probabilidad de que al final del periodo de inversión el valor de nuestra inversión sea mayor o menor que la pérdida de valor de la moneda, pues encontramos la siguiente tabla. En esta tabla vemos dos columnas que tratan de reflejar el riesgo medido de esta forma. Es decir, en la primera, la probabilidad de que la inversión pierda valor al final del periodo. Entonces, como puede verse, como podemos ver aquí, pues para inversiones de 20 años y para inversiones de 30 años, las acciones, la probabilidad de que una inversión en acciones pierda valor por debajo de la inflación, por debajo de la inflación, es mucho menor que la probabilidad de que esa inversión en instrumentos monetarios en fijo. Es un resultado sorprendente que, ya te digo, viene exagerado con esta definición de riesgo. Y para 30 años, pues mayor todavía. Para 30 años es mucho más improbable perder poder adquisitivo con inversión en stocks que con inversión en bonos. Y si viene a ser así prácticamente para todos los países, para todos los países. Y esta otra columna calcula directamente
cuál es la probabilidad de que la inversión en stocks sea menor que la inversión en bonos o en renta fija. Bueno, pues es muy pequeña, 15% en el caso de 20 años y 8% en el caso de 30 años. Lo que quiere decir que para periodos de tiempo largo, tanto si el riesgo se mide como variabilidad en precios, como si sobre todo se mide en pérdida de poder adquisitivo, para periodos de tiempo largo, esto parece indicar que es mucho más conveniente la inversión en stocks, en elementos en inversiones reales, que en bonos o inversiones monetarias. Bueno, para concluir, y a la medida en la que pueda concluirse taxativamente algo que está basado en observaciones pasadas de los últimos 100 años y en agregaciones de acciones bastante gruesas. Sin embargo, estos artículos y este libro nos han servido para sacar algunas, si no conclusiones, si al menos evidencias. En primer lugar, como ya sabíamos, ¿no?, la inversión a corto plazo en activos reales es mayor que la inversión en activos monetarios. Lo que pasa es que a corto plazo, pues esta mayor rentabilidad viene acompañada de un mayor riesgo, lo que hace ambas inversiones en cierto modo comparables y basadas totalmente en el perfil inversor del inversor. Por otra parte, sin embargo, si vamos a largo plazo, si los periodos de inversión aumentan pues a 10, 15, 20, 25, 30 años, sigue siendo el caso que la rentabilidad de los activos reales es mayor que la rentabilidad de los activos monetarios, y sobre todo si medimos riesgo como la probabilidad de perder poder adquisitivo, vemos que el riesgo de los activos reales es incluso algo menor que el riesgo de los activos reales, con lo cual la inversión en activos reales es particularmente apropiada para un inversor de largo plazo. Muy bien, espero que os haya resultado interesante. Os animo a leer los artículos fuente, y en cualquier caso espero que nos veamos de nuevo en este mundo virtual. Saludos.